agradecemos tus bondades hacia con nosotros en Cristo. Gracias por darnos este privilegio nuevamente, Señor, de poder reunirnos y estar en este lugar. Padre Santo, Señor, sabemos que tú has puesto el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad, mi Dios bendito, y te ha placido, Señor, dar los medios para que así sea. Te agradezco, Padre Santo, por cada hermano, Señor, que se da cita, que lucha contra la carne, como todos, Señor amado, para llevar a cabo, amado Señor, la tarea que tenemos, Señor, de buscarte a ti por medio de tu palabra en todo tiempo, Señor, porque sin ti, Padre, sin ti no podemos hacer nada, sin ti, Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. Y gracias, Espíritu Santo, por permanecer siempre como las arras de nuestra justicia, defendiéndonos, obrando para todo bien, Señor, y haciendo cada cosa, mi Dios amado, Señor, para el bien y la gloria del Hijo, quien esperamos, amado Señor, ansiosamente todos aquellos que hemos sido llamados, Señor, a salvación y vida eterna. Te doy gracias, Padre, porque hoy tendremos la posibilidad de preparar nuestro corazón como una tierra fértil, una tierra, Padre Santo, que anhela y que desea, Señor amado, ser sembrada con gran gozo, Señor, pues ha sido limpiada también por tu palabra, Señor, y ahora tiene la capacidad, mi Señor, de poder recibir, mi Dios bendito, Señor, más, Señor. Queremos dar fruto para que ese fruto, Señor, dé más fruto, Señor, y deseamos, amado Dios, tener cada uno de nosotros, amado Señor, dentro de nuestro corazón, Señor, tus palabras, para que nuestra boca hable, Señor, esa sabiduría divina, que no solamente, Señor, es una palabra, Señor, dada por hombres, sino es tu palabra poderosa, aquella palabra que creó todas las cosas, aquella palabra, amado Señor, que libertó, Señor amado, a los endemoniados, que dio sanidad a los, Señor, enfermos, que, amado Señor, levantó a los muertos. Y esa palabra, Padre, que aún antes hizo todas las cosas para la gloria del Padre, para la gloria tuya, Señor y Dios nuestro. Quiero rogarte, Padre Santo, para que hoy me concedas, Señor amado, en este precioso salmo, ser fiel a la exposición. Sabes que me enfrento a un gran reto, sabes mi falta de sabiduría, sabes, mi Dios, mi ineptitud, pero yo tengo confianza, mi Señor, en que tú puedes obrar y hacer cosas, amado Señor, maravillosas a través de alguien aún como yo, Señor. Así que permíteme ser fiel, Señor, no solamente, Padre Santo, al momento, Señor, de presentarme ante ti hoy aquí, Señor, en este púlpito, sino ser fiel a tu palabra, a tu inspiración, y no tener temor, mi Dios bendito, de hablar cada cosa que esté aquí escrita. Sé que nos vas a dar aliento, pero también creo que puedes redarguir los corazones de algunos de nosotros, amado Señor. Te pido, Padre, entonces, por eso, Señor, que obres con misericordia para con nosotros, tengas piedad, Señor, de nosotros y nos des de Cristo en abundancia, y que hoy, amado Señor, todos aquí podamos gozar de ellos, Señor, ser más llenos, Señor, y que esa plenitud que tú has prometido darnos, amado Señor, sea disfrutada por todos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Estamos estudiando, recuerden, el Salmo 45. En el Salmo 41, hermanos, tuvimos un cambio de libro. La Biblia, hermanos, en los Salmos se divide en 5 libros. Estamos en el segundo libro, empezando en el 41. Pues vamos en el 4.º libro, hermanos, del segundo libro, de 5 de los 150 salmos. Y la ocasión pasada yo tenía la intención de avanzar tanto, pero nos quedamos solamente en el versículo 1, hermanos. Avanzamos, hermanos, avanzamos nosotros hasta donde podemos contemplar la hermosura del Señor en su fealdad. En la fealdad que obviamente tiene que ser un tema muy tocado con mucho cuidado, porque hay quienes dirían, ¿feo Jesús? ¿La fealdad de Jesús? Pues el profeta nos dice que no había en él, hermanos, hermosura, que en él no habitaba, hermanos, un físico agradable al hombre. La Reina Valera, hermanos, creo que
puede llegar a confundir, tanto que algún día escuchamos en este púlpito decir a alguien que él era tan hermoso, tan irresistible, que llamaba a las personas, porque justamente, hermanos, si se dan cuenta, en el capítulo 52, hermanos, dice el verso 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Esto, hermanos, tiene que tener mucho peso. Número uno, y lo vamos a tratar hoy, recuerda que es palabra de Dios, que lo que dice es sin exageración, que lo que dice es, hermanos, perfecto, es ciertísimo, es eterno. Y cuando él dice, hermanos, que se asombraron, fue un asombro porque estaba desfigurado, hermanos, de los hombres su parecer. ¿Y dónde hay confusión? Después del coma, no puede contradecirse, entonces tengo que entenderlo en el contexto inmediato del verso 14, porción A, y dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahí es en donde parece, o era hermoso o fue desfigurado. Algunos han dicho, no, era tan hermoso, pero fue desfigurado. No, hermanos, que él tenía una hermosura que no era comparada con la hermosura de los hijos de los hombres. Realmente su hermosura era nada. Es la fealdad que podemos ver en un cuerpo humano, hermanos. Es un cuerpo no atrayente por su físico, sino de cualquier manera. El verso 15 dice, así asombrará él a muchas naciones. ¿Cómo puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo puede ser el hijo de María? Y aquí están sus hermanos. Lo despreciaban, hermanos, como en ocasiones en el mundo por el pecado despreciamos a aquellos que no tienen un buen aspecto. Hoy veía un video de esos emprendedores, hermanos. Me detuve a ver lo que decía y decía, la manera en cómo tú te ves, la manera en cómo tú te vistes, la manera en cómo tú hablas, cómo te desenvuelves, eso va a dar credibilidad al cerebro de la gente. Si eres una persona que no es... Que no tiene un buen aspecto, no hablo de belleza o de fealdad en cuanto a lo que el hombre entiende que es bello, ¿no? Y decimos, este bebé es bonito porque tiene esto, y este no es tan bonito porque no tiene esto. ¿De dónde sacamos eso sino del pecado, hermanos? Toda la creación de Dios es hermosa, aun los que no son, según nuestra percepción, bellos por algún mal congénito que tienen en su cara. Los niños especiales y este tipo de cosas son hermosos a los ojos de Dios. Pero, hermanos, él decía, la manera en cómo tú hables y la seguridad que tienes de ti y la manera en cómo tú te vistes, si eres una persona limpia, eso llamará la atención. Y el cerebro, decía él, y es algo bíblico en cierta forma, hermanos, el cerebro dará por hecho, por eso, que el resto de las cosas que él dice son reales. En cambio, si vemos que una persona vagabunda, o una persona mal vestida, mal hablada, empieza a hablar cosas profundas, tú dices, está loco. Y estos hombres llegaron a ser tan asombrados que la Escritura nos dice, que dicen, ¿quién es este título, es algo despectivo? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Como diciendo, ¿de dónde salió? Es lo que pasó con el que nombraron como ascetista. El ascetismo es uno que se autoabandona como un vagabundo, a Juan el Bautista, que no era un ascetista, hermanos, simplemente él no tenía mucha importancia por su aspecto. Él tenía, hermanos, por suma importancia ser el mensajero, la voz que clamaba en el desierto, aquel que había de venir. Pero muchos fueron incrédulos a él por su aspecto, por la manera en cómo él era. Si imaginamos al Señor Jesús, hermanos, pues aún siendo, como dice la Biblia, no habiendo nada atractivo en él era atractivo de otra forma. Yo supongo que era un hombre limpio. Eso sí no tengo en duda. Yo creo que él lavaba sus ropas, hermanos, trataba de tener una buena presentación, aún con sus pocas vestiduras. No. O sea, va de la mano, hermanos, con la diligencia, con el cuidado, con dar un buen testimonio. No tengo duda. Yo no creo, hermanos, que el Señor se presentara sucio y estas cosas y fuera al estilo Juan el Bautista, ¿no? Porque creo que el Señor no creo que aborrezca la limpieza, ¿verdad, hermanos? Yo pienso que Él, siendo limpio,
pues llama a la iglesia a tener también este tipo de pensamiento, aún hablando de la vestimenta, ¿no? Una vestimenta, hermanos, pudorosa, piadosa, es hermosa y muestra más la hermosura verdadera de una mujer o un hombre, que es su rostro, hermanos, resplandece la gloria y su cuerpo pasa a segundo término, porque está vestido de tal forma que no llama la atención de los lobos, sino solamente, hermanos, llama la atención de aquellos que no se fijan en lo que el mundo se fija, sino solamente en la hermosura de la majestad de Cristo. Y hablábamos de eso, hermanos, que me gustaría repetir y repetir y repetir y repetir. Pero, hermanos, vamos a adentrarnos en el verso 2, que es donde quisiera, hermanos, empezar en nuestro estudio de hoy, para poder avanzar. Quiero ir al 5, pero la verdad no quiero llegar, hermanos, porque quiero irme detenidamente, paso a paso, para poder tratar de llegar, hermanos, a lo más profundo que nos sea permitido, ¿no? Porque jamás podemos llegar a la plenitud, a entender plenamente esto, y hoy nos daremos cuenta de eso justamente, hermanos. Hay una pregunta que yo hago en base a lo que ya leímos de la introducción y del verso 1, hermanos, en donde el salmista dice, hermanos: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Quiero aclarar que escribiente ligero no es un escribiente, hermanos, que escribe tan despacio, sino más bien como esa pluma que viaja con tanta facilidad, hermanos, que va rapidísimo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que es más ligero en un huracán se mueve con mayor rapidez. El polvo en un tornado, un pequeño, si le podemos llamar tornado, no sé cómo se llaman esos pequeños remolinos que se hacen por polvo, pues es tan ligero que se mueve rapidísimo, ¿no? Entonces la intención aquí, hermanos, es hablar de alguien que escribe rápidamente, porque es un escriba y están acostumbrados a escribir con rapidez. Es como aquellos que escriben ahora en computadora, antes en máquinas de escribir en un juicio, y estás escuchando que ellos están oyendo cada palabra y están escribiendo con sus máquinas de una manera increíble. Y la palabra, hermanos, dice justamente esa en esta porción, dice, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es decir, hay tantas cosas que decir del Señor que no tengo que pensar. ¿Y qué más? Algún día preguntábamos en la iglesia, en el otro lugar de reunión, hermanos, empezamos el culto adorando a Dios de la forma siguiente: mencionen atributos de Dios. Y empezaron a mencionar, hermanos: espléndido, glorioso, majestuoso, soberano, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, justo, iras, triplemente santo. ¿Y saben cómo terminamos, hermanos, al mencionar las grandezas del Rey? Llorando de rodillas la iglesia. Porque con mucha rapidez dijimos todo lo que Él nos ha dado a conocer de Él mismo, haciéndose suficiente para que nuestra adoración comenzara a contenernos de rodillas, contemplándolo a Él y olvidando cada problema y cada situación con la que todos estamos lidiando y llegando cada día, hermanos. Cada día es una lucha, ¿cierto o no? Cada día enfrentamos luchas distintas en el tráfico, en el trabajo, con los hijos, con la esposa, con las deudas, cada día. Pero lo que la Escritura nos muestra, hermanos, es que poniendo los ojos en el supremo Rey, deleite del Padre, aquellas cosas pasan a segundo término. Entonces, hermanos, el salmista inspirado pues está diciendo con claridad que hay tantas cosas, hermanos, que él dirige al rey su canto, y su lengua es pluma escribiente muy ligera. Su lengua habla tantas cosas buenas de Dios, hermanos. Y el versículo 2 nos confirma este contexto. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando una jovencita está enamorada de su prometido, le pregunta, ¿no? Hablando del contexto cristiano, las hermanas: ¿y cómo vas con tu prometido? Es hermoso, es tan tierno, es tan romántico, sus palabras, quiero estar con él. Es una belleza, es un hombre tan... Habla de toda la hermosura que hay en él. Ahora imaginen, hermanos, cuánto necesitamos la Escritura para poder profundizar, hermanos, en la cosa más hermosa de lo hermoso. Hermoso sobre hermosos, hermanos. El título, perdón, no está completo, Lalo, en la red, hermano, en la transmisión. Pero el título, hermanos, es de esta noche, de esta porción:
Ya no te encuentro. Dice, la excelsa hermosura, valentía y majestad del fiel novio. Ese es el título del verso 2 al 5 del capítulo 45. La excelsa hermosura, valentía y majestad del fiel novio, hermanos. Entonces, él dice, mi lengua es pluma de escribano que escribe velozmente. Hermanos, ¿qué hay de semejante en que se parece la lengua de Dios a una pluma de un escribano? ¿Qué hay de semejante, hermanos? ¿En qué se parece la roca a Cristo? ¿Qué semejanza hay entre un cordero y un salvador? ¿Se parece en algo el león con la fortaleza del unigénito? Y sin embargo, hermanos, estas comparaciones han sido expresadas. Han sido expresadas, hermanos. Es más, si no se hubieran expresado, no habríamos conocido de algún modo lo invisible por medio de estas cosas visibles. Es increíble hablar de Cristo sin sentir que estamos ofendiéndolo al decir que es el cordero, que fue el macho cabrío, que es el león de la tribu de Judá, y nos imaginamos al león rugiente. Pero ¿cómo comparar a un león con Cristo, que es el deleite del Padre? Y un león no es amado como ni aún es amado un hijo de Dios. Pero esas comparaciones nos sirven para poder entender un poco, porque la condición nuestra, hermanos, en realidad es terrible. Terrible. Perseguimos tanto, hermanos, y nos autoestimamos tanto que olvidamos la belleza soberana que llena la plenitud del Dios eterno. Y por eso las ilustraciones vienen como para poder imaginar, un león rugiente, ya no viene como oveja débil. Ahora, pero nos imaginamos al león y a la oveja, pero no nos imaginamos, hermanos, esto. Y este es un paralelismo a ese tipo de expresiones cuando está hablando. ¿Qué tiene que ver la pluma de un escribano, hermanos, con la palabra de Dios? La lengua de Dios a la pluma de un escribano. No hay comparación alguna, pero mi condición, hermanos, me lleva a tener que poner, hermanos, mis ojos en esos ejemplos tan ligeros para poder explicar y entender las cosas que son ocultas a los sabios y entendidos, hermanos. Estas comparaciones son expresadas, hermanos, y si no hubieran sido expresadas, no hubiéramos entendido. Y el asunto que la Biblia, hermanos, habiendo sido salvados, tiene el propósito de que por el Espíritu en nosotros podamos entender y discernir las cosas que otros no pueden discernir. ¿Quiénes de ustedes nacieron en cuna católica y decían en su adolescencia o edad adulta, sí quiero leer la Biblia, pero no entiendo nada? Porque es un libro que no sirve de nada si no es revelado, hermanos. Y esto parece ofensa para muchos. Algún día tomé una Biblia y dije, ¿saben para qué sirve este libro, hermanos? Para nada. Olvídate, hermano. Casi algunos querían matarme. Si no es revelado por el Espíritu Santo. Ahí lo tienen, la luz del mundo. ¿Y para qué le sirve? Para su propia condenación, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, está haciendo la obra. Claro que no puedo hablar de la neumatología del Espíritu Santo sin hablar antes de Cristo. Sin Cristo el Espíritu Santo no hubiera venido. Hoy alguien me decía, mira cómo esta persona habla de Dios y dice, tengo mi confianza en Dios. Sí, es una cosa muy diferente decir tengo mi confianza en Dios a tengo mi confianza en Cristo. Cristo es el agente salvador, aunque la salvación es trinitaria. Entonces el Salmo, hermanos, es mesiánico. Cuando hablo del Mesías, niñas, o algo mesiánico, hablo del Mesías. El Mesías es el hombre, el Cristo hombre. Jesús, Dios, el Cristo, el hombre, el prometido por Dios, el Cordero, el sustituto, el Salvador, el que vendría a reinar, establecer, hermanos, su reino, comprar al pueblo elegido, llevarlo con él y darle una morada eterna como una novia amada, sin mancha, sin arruga. Entonces, hermanos, el salmista, estamos, hermanos, en el Salmo 45, quien está llegando, apenas repitiendo un poco el verso 1, hermanos, hace estas comparaciones. Y algo que yo de pronto, hermanos, me pregunto es, ¿por qué se expresó diciendo que su lengua era una ágil pluma de escribano? En todo caso, hermanos, por muy veloz que se deslice la pluma del escriba, no se puede comparar con aquella velocidad, hermanos, con la que otro salmo canta, el Salmo 147:15, hermanos. Lean ese salmo, por favor. Y es, hermanos, algo muy fácil de entender cuando recordamos la eternidad del Señor. Antes de pronunciar, hermanos, una palabra
nosotros, Él ya las conoce todas. El Salmo 147:15, hay una traducción en lenguaje actual que es bien clara, hermanos, pero la Reina Valera dice, hermanos, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Hay otra, hermanos, traducción que me gustó bastante, que dice, hermanos, en el verso 15, Dios da órdenes a la tierra y sus órdenes se cumplen enseguida. Hermanos, es Dios. Y todo esto tiene que ver también con lo eterno, porque las palabras dichas por Dios fueron dichas desde la eternidad. La velocidad de la luz es nada comparado con la palabra de Dios y lo que Él es. Es entender que Dios es absolutamente diferente a nosotros. Algunos dicen, es que somos a imagen y semejanza. Hermanos, una imagen y una semejanza, pero Él no habla a Él, sino como persona racional, que tiene capacidad de conciencia, de discernimiento, de poder actuar por sí mismo. No somos robots, hermanos, o muñecos que se mueven, porque Él está moviéndonos, nos da esa libertad de ser personales, ser personas. Entonces, hermanos, esta pregunta creo, hermanos, que se puede responder, porque no pudiéndose comparar a la velocidad con la que Dios habla, hermanos, lo que nos dice es que su palabra corre a toda velocidad. Y a mí me parece, hermanos, dentro de lo que la humana inteligencia nuestra puede alcanzar, que sí se puede aplicar a la persona, hermanos, del Padre, diciendo este dicho: mi lengua es pluma de escribano y no el del profeta. Y en muchas porciones veremos, en los salmos se han dado cuenta que está hablando el profeta y de inmediato está hablando Dios al siguiente versículo. Y este es uno de esos casos en donde de pronto parece que Dios, hermanos, está hablando ahí y está diciendo, hermanos, mi lengua es pluma de escribano muy ligero. Y después habla el salmista, ¿eres el más hermoso de los hijos de los hombres? No lo creo, hermanos. Yo creo que es el mismo Dios Padre hablando, el profeta por el Espíritu Santo, hablando de su hijo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque el salmista no conoce a Cristo. Tiene sombra del Mesías, pero no lo conoce. El único conocido desde la eternidad, por la eternidad, hermanos, es el Padre al Hijo, y el Hijo al Padre, y el Espíritu al Padre y al Hijo, y el Hijo al Espíritu, y el Padre al Espíritu. Y el único que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, es el mismo que dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Hablando del Señor Jesucristo, sabemos que no fue hijo de ningún hombre, hermanos, tuvo un padrastro. Pero hablando de David, como del linaje de David, por eso dice hijo de David, ¿no? O hijo de hombre, hermanos. Pero es bien interesante, hermanos, ver cómo el Padre está diciendo este dicho: mi lengua es pluma de escribano, porque la lengua, hermanos, dice, suena y pasa lo que se escribe, hermanos. Pero cuando la lengua, la palabra de Dios habla, esta permanece para siempre. Y para siempre es la hermosura de Él. Toda hermosura de cualquier hombre nuestro o mujer va a desvanecerse conforme los años pasen, pero la hermosura de Cristo es sempiterna. Es eterna y para siempre. Por eso, hermanos, estudiando un poco a muchos teólogos que están, yo recomiendo este libro para cuando estudies Salmos, hermanos. Son unos tomos maravillosos, El Tesoro de David. La mayoría de ellos, hermanos, atribuyen a estos dichos de Dios que se introducen ahí, hermanos, por supuesto escritos por el profeta, pero es Dios mismo hablando, hermanos. Está diciendo con tanta claridad: no hay nadie como tú. O sea, tú eres la hermosura de lo hermoso. Tú eres la perla más hermosa, la piedra más cara. Eres supremamente por arriba de cualquier otro ser humano, porque pues obviamente el Señor sabemos que se hizo hombre, hermanos. Así que si habla de una hermosura, hermanos, no puede ser el profeta hablando de otro rey o de un rey o de ningún otro hombre, ni de David, aunque sabemos que él y su hijo Absalón eran hermosos. Hermanos, esa hermosura se fue deteriorando. La única hermosura que permanece para siempre es la del Señor, hermanos. Cuando Dios pronuncia una palabra, esa palabra no suena y pasa. Es una palabra, hermanos, que una vez dicha, permanece. Una vez dicha, permanece, hermanos. Y de ahí, hermanos, Dios pues habla, hermanos, y compara con la Escritura, mis amados hermanos,
las diferencias que hay entre las palabras de los hombres y las palabras dichas por Él. Obviamente cada palabra escrita aquí es inspirada por Dios, pero hemos visto que Dios ahí ha hablado. Por ejemplo, uno de los textos, hermanos, que vienen a mi mente están desde el Génesis, ¿no? Dios dijo y se hizo. Una de las palabras que están también en el profeta Isaías, ¿quién irá por nosotros? Las narra el profeta, el escriba, pero son dichos de Dios. Dios habla a través de la Escritura de manera directa. En el Nuevo Testamento vemos las líneas en rojo. Jesús mismo hablando, el Dios encarnado. Esas son las palabras que permanecen para siempre, hermanos, y que no tienen cambio ni variación. Nunca lo que Él ha dicho sucederá. Las advertencias que hay, hermanos, para nuestros hijos y personas. Hoy hablaba de eso, ¿no? Con alguien y después lo escribía. Hermanos, son advertencias. Alguien dice, hermano, está bien que exhortes, pero hazlo con amor, con ternura. Eso viene muy de la psicología. Es como, hay los problemas, dice Pastor Sugel Michelén, 3 puntos específicos, espero recordarlos. Dice, uno es de que tú has sido víctima de las situaciones. Otro punto de la psicología es de que tienes un problema tú en tu mente que te hace ser quien eres, y la otra es pues la vida que te ha tocado vivir. Algo así decía. Cuando el evangelio dice no, tú eres un victimario, eres un culpable, y al victimario se le habla con juicio hasta que él declare su culpabilidad y él tenga, hermanos, que pagar su condena. En el caso de una predicación que te golpea, la intención del Espíritu Santo, hermanos, no es redarguirme de mi pecado y dejarme en condenación, sino demostrarme que aún siendo un pecador miserable que necesitaba, hermanos, obviamente saber en un juicio su condenación, se ha libertado absolutamente de toda condenación, de todo peso de pecado, y sea absolutamente libre por otro que hizo la obra por él. Y de esto creo que alcanzaré a hablar un poco, hermanos, más adelante, pero el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, hermanos, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, hermanos. Nosotros nos secamos. Cada día voy al espejo y me veo más arrugadito, mis mejillas más colgaditas, el cuellito de pronto diferente, y digo, esto se está envejeciendo. Pero la palabra de Dios no envejece, permanece para siempre. Cristo, que es la palabra viva, no envejece, hermanos. Está en gloria, permanece para siempre. Y de ahí es donde Dios, hermanos, habla y compara la Escritura, mis amados hermanos, más bien con esos sonidos que nuestros oídos necesitan entender. Y después Él añade que escribe velozmente y le da un impulso a nuestra mente para que entienda. Tenemos que entender, hermanos. Hay tantas formas de ver nuestra condición, tan fáciles. Es un tipo de apologética. Por ejemplo, digo a mis hijos, ¿te cansa, por ejemplo, ver una buena caricatura, una buena película, 2 horas? O sea, vamos a ver el cine. No cansa, pero vamos a estudiar 2 horas. Mis hijos me cuentan el tiempo de la adoración familiar y me dicen, dijiste que eran 15 minutos, papá, fueron 1 hora y media. ¿No? Y les digo, ¿pero qué tiene de malo? ¿Es algo malo estudiar la palabra y tener un techo y una mesa y tener a un padre que puede tener el tiempo en casa para estudiar? ¿Que no es un regalo de Dios? Pero el pecado, hermanos, nos hace cegarnos ante lo bueno de Dios, lo que quiere darnos, y creer que es como algo que, ay, espero que hoy termine temprano, porque si llueve, pues voy a caer en un bache y mi llanta se va a ponchar. O sea, vemos todo eso, pero cuando se trata de cosas que no tienen que ver con Dios, no vemos, hermanos, problema. ¿Se acuerdan, hermanos, antes de que hubiesen, recordamos gente que tuvo noviazgos en donde la novia vivía en el norte y él vivía en el sur, y pues el apapacho y ahí el estar echando el lío, como se dice vulgarmente en México, de pronto decía, las 10:30 ya no hay camión. Era un problema para el novio regresarse caminando 2 horas, hermanos, por la ciudad. Nada. ¿Por qué? Porque amaba a esa persona y daba lo que fuera por ir, de estar un rato con ella y que el padre lo corriera, pero ya no había camión y se iba caminando, y por peligros que había en ese entonces. La novia espera al novio con tanto anhelo, hermanos, y esa es la condición nuestra, hermanos. Este salmo es tan precioso porque justamente recuerden, hermano, que está hablando de las bodas del Cordero, el novio fiel, hermanos. Y la realidad, hermanos, que
Al compararse Dios con eso, no lo hace con una intención de igualarse a un escribano que es muy veloz a escribir, sino para que tú y yo podamos entender, mis amados hermanos, que esto da impulso a mi mente para que yo pueda, hermanos, saber que no debo ser perezoso y contemplar a los escribas que han hablado la palabra de Dios y mucho más lo que Dios ha dicho. No ser perezoso en mi pensamiento de decir, oh, mañana comienzo, mañana me arrepiento, mañana comienzo los cambios. Es ese tipo de pereza que nos caracteriza, porque hay un año en específico, hermanos, un día en donde todos los propósitos se quieren hacer y al final del año no cumplí ninguno. ¿Cuál año es? El año nuevo, ¿no? Ahora sí, nada de harinas, nada de coca, nada de esto, y a los 2, 3 días caes. Esa misma pereza nos persigue para con las cosas del Señor. Entonces debemos ser veloces al oír, hermanos, y violentos al oír, y arrebatar las cosas de Dios, hermanos, porque Él habla muy veloz de sí mismo. Es por eso que Pedro dice, me es menester repetir estas cosas una y otra y otra y otra vez, por la condición que tenemos en nuestro cuerpo corrupto, en esta carne corrupta, hermanos. Entonces la velocidad de Dios es tal, hermanos, que nada se iguala. Entonces en la escritura, hermanos, se va poniendo letra por letra, sílaba por sílaba, palabra por palabra, y no se pasa a lo siguiente sin que se quede escrito lo anterior. Es lo maravilloso de la palabra, hermanos, y por eso no fue tanto problema poder unir 66 libros, porque ellos se dieron cuenta que 3 continentes, mis amados hermanos, 1500 años, más de 60 autores, todos coincidían uno con otro perfectamente bien, porque la palabra de Dios que se habla hoy está sostenida por la palabra que se habló ayer, o un año, 2, 10 años, 1000. Y la palabra de 1000 años después también está en perfecta sintonía y armonía y hermanos, como una consecuencia de lo que se habla antes. En la escritura se va poniendo, hermanos, letra por letra, sílaba por sílaba, palabra por palabra. No se pasa a lo siguiente, hermanos, sin lo que está escrito antes. Pero nada hay más veloz, hermanos, que donde las palabras no son muchas y nada más, hermanos, ponemos atención a lo que Dios dice, porque en una sola palabra están todas las palabras de Dios que ha querido darnos a nosotros, hermanos. El verso 2, mis amados hermanos, justamente dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por eso el único que puede contemplar la hermosura de Cristo perfectamente, hermanos, es Dios mismo. Y por eso muchos teólogos, aún de los años 500, como San Agustín, 390, él habla de esta misma hermosura. Dice, nadie pudo haber inspirado a este escriba o a este profeta, sino el Padre, porque el Padre es el único que conoce la verdadera hermosura de Él. Nosotros somos dados a conocer la hermosura de alguien por su físico. Ya conforme vas avanzando en Cristo, la hermosura física es lo que menos te importa. La hermosura espiritual es lo que más llama la atención de un hombre santo, una mujer santa. Por eso, hermanos, el consejo para los jóvenes y jovencitas: si tú crees que estando a la moda del mundo, vistiéndote, enseñando tu cuerpo, vas a llamar a hombres santos que vayan a cuidar de ti, o a mujeres santas que vayan a ser ayuda idónea, estás equivocado. Un hombre creyente, maduro, quiere a una mujer limpia, pura, una mujer que se esfuerza en esta carrera tan difícil de poder buscar la santidad. Ve tu verdadera hermosura y no la hermosura temporal. Entonces Dios, hermanos, habla de ello, hermanos. Y esta palabra, hermanos, que profiere el Señor, es una palabra eterna, es una palabra coeterna desde la eternidad. Viene como esposo el Señor, hermanos. Eres el más bello por encima de los hijos de los hombres. Sí, por encima de cualquiera, hermanos, el más bello. Y podríamos conocer hoy en día a alguien que físicamente, si tenemos al Señor físicamente y tenemos a Él, decimos, no, este es más hermoso. ¿A qué te refieres? Que esta hermosura es temporal y la hermosura de Cristo es eternal. Hermoso, hermanos, en lo que hablábamos antes, hermoso en su bondad, hermoso en su valentía, hermoso en su misericordia, hermoso en aceptar, hermanos, hacerse feo
para salvar a feos y hacerlos hermosos, hermosos en su cuidado, hermosos en su preocupación de padre. Quiero que los cuides porque yo ya voy a irme. Hermoso en cada palabra de aliento. Yo soy tu amparo, tu fortaleza. No temas, no temas, no temas, no temas. Pon tus ojos en mí. Hermoso, hermanos, hermoso en todos los sentidos, hermoso en todos los sentidos. El único que no falta, no falla, no duerme, no descansa, el que siempre está contigo en todo tiempo, aún en tu pecado. Es hermoso saber que diríamos, hermanos, mi esposa adulteró contra mí, y yo llego y le digo, no adulteró, lo dejo claro. O bueno, no lo sé, ¿verdad? No ha adulterado, obviamente, en ese sentido físico, hermanos, pero y visual tampoco. Creo que el Señor nos ha librado de ese pecado, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo. Pero, hermanos, algo que es increíble es que ni aún la hermosura que yo veo en mi esposa puede llegar al inicio de la hermosura de Cristo. Su hermosura llegará a su límite, pero yo la seguiré viendo hermosa por un tiempo, y en el cielo su hermosura que yo veía en esta tierra ya no será la hermosura, hermanos, que yo veía en esta tierra, porque la hermosura de Dios sobrepasa toda la hermosura de todos los seres que existen, la hermosura de su gloria. Y he dicho antes sin temor, veremos al Jesús feo, porque el mismo cuerpo que fue crucificado, ese mismo cuerpo fue glorificado, no cambió de cuerpo, fue lleno de gloria, pero Él mostró heridas, y esas heridas lo harán ver como los hombres que vemos en la calle, que fueron marcados, hermanos, por golpes, por heridas, y dices, wow, qué hombre está deformado. Y si la palabra dice por medio del profeta Isaías que perdió su parentesco de tal forma que fue desfigurado, solamente tenemos en nuestra mente la capacidad de pensar en las heridas en las muñecas, en la rodilla, en el costado, en el pie, y hasta ahí. Pero según lo que el profeta dice, inspirado por Dios, fue desfigurado. Por eso el mismo profeta dice, ¿por tus llagas fuimos sanados? ¿Qué dice? Por tu llaga, una herida era todo su ser, hermanos. Y yo sé que el cuerpo, hermanos, eternal del Señor en gloria, pues ha sido limpiado, mis amados hermanos, de todo lo que este mundo tiene. Mas sin embargo, pues habrá heridas como un recordatorio eterno, porque es el mismo cuerpo. Por eso dice Pablo, así como lo vimos subir, lo veremos venir. Y la mayoría se desenfoca y piensa que así como subió al cielo, así del cielo viene. Lógicamente. Pero más bien, así como lo viste que se fue, a ese mismo esperarás así como se fue. Él se fue en gloria y regresa en gloria con el mismo cuerpo. Entonces aquí, hermanos, tenemos una palabra tan poderosa, hermanos. Él dice, hermanos, que es más bello por encima de todos los hombres. Si vamos al libro de Hebreos, hermanos, acompáñenme ahí. El autor de Hebreos se caracteriza, y es muy bueno cuando quieras conocer más de la persona de Cristo y más excelso sobre todas las criaturas y todo lo que hay. Y en Hebreos, hermanos, capítulo 1, él comienza a decir, estoy en otra traducción, voy a leer la Reina Valera, hermanos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras otro tiempo a los padres por profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escucha, hermanos, el decir nos habló por el Hijo, mayúsculas, es que Él hablaba profecías, palabras. Él ahora nos habla por el Hijo, por la Escritura, la palabra viva. Imagina, hermanos, nos habló por profetas. Jerusalén mataba a los profetas. Ahora Él nos habla por medio del Hijo, a quienes su pueblo mató, hermanos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, o sea, a cuál les dijo, mi hijo eres tú, yo te he agradado hoy, y engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, dice el verso 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro
de tu reino. Este es el texto que la versión del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová no cambiaron. Y cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿de quién habla Hebreos? Dice, de Cristo. Ok, lee el verso 8 del capítulo 1. Se quedan sin palabras. Porque dice, mas del trono dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Y tú le dices al testigo de Jehová, o a ti mismo, ¿no, hermanos? Si dudas de la deidad de Cristo, Salmo 45, hermanos, vean qué maravilloso es el versículo 6. Es un paralelismo que hay entre Cristo y Jehová de los ejércitos en la persona del Padre. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el trono de tu reino. Y tú le dices a un testigo de Jehová, ¿de quién está hablando este salmo? De Jehová, del Padre, de Dios, ok, muy bien. ¿Y quién habla Hebreos? De Cristo. Oh, tienes un problema, mi estimado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero tú hablas de dos dioses, no, hablo de tres personas en un Dios. El mismo cetro de justicia y cetro de su reino, que es eterno y para siempre, es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo salmista habla lo que habla el autor de Hebreos, que habla exclusivamente del Hijo, hermanos. Entonces, hermanos, el salmista dice que eres más hermoso que todos los hijos de los hombres. Él dice que es más hermoso que todos los ángeles. Y los ángeles son seres sin pecado. Es hermosísimo, hermanos. ¿Y por qué por encima de los ángeles? ¿Qué quiere decir por encima de los hijos de los hombres? Sino que es hombre. Es un hombre, hermanos, no podemos decir común y corriente, pero es un hombre, hermanos, sin pecado, pero como hombre, sufrió, le dolió, padeció, se cansó, lloró, se tropezó, se raspó, aunque algunos dicen, no pudo haber sido una raspada porque hubiera derramado sangre, la sangre que purificaría. No, él tenía que cumplir un sangrado absoluto en la cruz del Calvario, no en una caída y en una herida. Hermanos, no era la sangre lo que haría eso, sino lo que estaba escrito, que maldito aquel que es colgado en un madero. Y ahí es donde Cristo tenía que llegar a derramar toda su sangre. Entonces, ¿qué quiere decir por encima de los hijos de los hombres? Que es hombre. Y para que no vayas a creer que el hombre, Cristo, es un hombre cualquiera, porque muchos pueden pensar eso también, y yo sé que a lo mejor dices, no, yo no digo que Cristo sea un hombre cualquiera, pero hermanos, en ocasiones concedemos más a nuestro corazón pecaminoso la obediencia a un jefe de trabajo, o a un socio, o a un amigo, o a un esposo, o a una esposa, o a un padre que a Dios mismo. Entonces lo consideramos igual a los hombres, porque si consideramos que Él es supremo y soberano y gobernante sobre todo, a Él deberíamos rendirle toda, absolutamente la obediencia, y no a nadie más. Aunque para muchos es una postura muy radical hablar del día del Señor. Ya no estamos bajo la ley, hermano. Alguien, o sea, no se exige que vayan al día domingo. O sea, no puede ser una exigencia porque suponemos que todo cristiano pues quiere ir al culto. El problema con nosotros los pastores es que sabemos que las ovejas siguen siendo ovejas, son torpes, testarudas, se meten por un camino que no deben de caminarse, comen lo que no deben de comer, las moscas se postran por su pereza, quedar separadas, hacen nido aquí y se pudre su cráneo. Sabemos que la oveja no deja de ser oveja, entonces seguimos exhortando a la iglesia al seguir el camino de rectitud, como los padres hacemos con los hijos. La salvación sucedió, pero la santificación continúa siendo progresiva, no fue inmediata, hermanos. Entonces es preocupante cuando vemos que alguien no contempla la hermosura que Dios sí contempla sobre lo más hermoso de lo hermoso, y que hay otras cosas mejores que hacer, o que hay alguien que merece más honra que Él, y Él es tan enfático en esto, hermanos, Él no lo dijo, pero el joven rico, por ejemplo, consideró más valioso y hermoso su tesoro que a Cristo. Y es muy probable que porque no vio la hermosura que ahora los creyentes podemos ver en Él, solamente vio su aspecto y dijo, este hombre con otros pocos hombres seguidores y todo lo que tengo, no. Entonces tenemos una perspectiva en ocasiones como la del joven rico, o una perspectiva como la de Judas, hermanos, en cuanto a el ser traidor y condenado, hermanos, ya predestinado para tal condenación, sino que en ocasiones valoramos algo más hermoso que Cristo. Y lo que el Salmo nos enseña es que la palabra, que es viva y eficaz y que viene de Dios, Dios mismo dice, tú eres más hermoso que
todo. Y si Dios dice que Él es más hermoso que todo, yo no puedo permitirle a mi mente o a mi corazón decir lo contrario. Y si yo entiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más punzocortante que una espada de doble filo, y sé que la palabra de Dios ara la tierra de mi corazón, hermanos, la limpia y la prepara, entonces yo tengo que ser esta tierra dispuesta. La tierra no se ara a sí misma, hermanos. No, la tierra no toma un puñado de tierra y agarra la semilla y la pone y se riega a sí misma. La tierra necesita un sembrador. El sembrador es el Señor Jesús, usando a su iglesia, hermanos, para sembrar la semilla. Quien da vida es el Señor Jesús, hermanos. Y tenemos nosotros al menos que ser esa tierra que dice: estoy lista, he sido limpiada. Quiero dar fruto, quiero verlo. Qué hermoso que de mi tierra vaya a salir algo. Lo mismo podemos decir nosotros, mis amados hermanos. La herencia que corre de mí ya no es que fui creado del polvo de la tierra como mi primer padre Adán. Ahora yo fui creado del Hijo de Dios, creado en Él para andar como Él y gozar de Él para siempre. ¿Por qué no hay plenitud? ¿Por qué falta gozo? ¿Por qué falta, hermanos, regocijo en mi alma? ¿Por qué hay contiendas y divisiones entre nosotros? Por no ver la hermosura de Cristo y querer buscar la saciedad y la hermosura en algo o en alguien que nunca va a llegar a saciarnos jamás, hermanos, cuando Cristo sí llega a saciarnos por completo. Cristo todo. El canto: eres mi todo, el Señor de todo, aquí eres todo. Hermanos, llegar a decir amén cuando diga eso, cuando lo cantes, si no canto mentiras. Cuando Cristo no es mi todo, ¿sabes qué es? Mi nada. Y a lo mejor dirás: no, tampoco es para tanto, hermano. O sea, sí, estoy en proceso de conocerlo, de amarlo más, pero tampoco no es nada. No, es que el Señor no es grises. No hay intermedio, no hay tibio, hermano. O es todo o es nada. Si es todo, es la plenitud de mi gozo absoluto. Por eso el salmista, cuando tiene amnesia, dice: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Quién es su salvación? Cristo. Es Cristo quien aquí Dios el Padre, yo puedo creerlo sin temor, hermanos, a tergiversar la escritura. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer perfectamente la hermosura del Hijo sino el Padre. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Es como mostrarte la foto de mi hermosa abuela. Tú no la conoces y yo te digo que es hermosa, pero te enseño la fotografía y te digo: ¿sí o no es hermosa? ¡Wow! ¡Qué hermosa anciana! Entonces, Dios, a través del profeta, hermanos, aquí está hablándonos para Él confirmar con su palabra, que es veraz y eterna, que no hay nadie por encima de Cristo que sea tan hermoso como Él, hermanos. Más que los ángeles, hermanos. Y tú puedes decir: claro, pero no estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, inherente y espiritual. Estamos hablando de Cristo, el Mesías, el hombre. Es importante que distingas esta unión hipostática, que es no un licuado Dios-hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y está hablando aquí de Cristo, el hombre, el Mesías, que sin ningún atractivo físico es hermoso a los ojos del Padre, por lo que hay dentro de Él, por el Espíritu, hermanos, que está moviéndolo a la obediencia. A lo mejor tú dirás: hermano, es muy complicado entender esto. Jesús tuvo que tener fe. No es Dios, hermanos, Emanuel, Dios con nosotros. Pero Cristo, es decir, la naturaleza humana, ¿tuvo que tener fe? Sí. ¿Tuvo que ser santificado? Sí, hermanos. ¿Tuvo que guardarse de la tentación? Sí, hermanos. ¿Tuvo que llorar y decir: pasa de mí esta copa? Sí, hermanos. Sí. Y cuando entendemos esto, sabemos por qué Dios dice: toda potestad me ha sido dada en la persona de Jesús. Por tanto, id y predicar el evangelio. En el cielo y en la tierra soy el rey. Pero espérame, entonces, ¿el Padre se convirtió en Padre cuando el Hijo nació de María? No, sino que el hombre ganó el título, hermanos, que Adán no pudo lograr. Esa frase la hemos escuchado en muchos predicadores. Adán, estando en el paraíso, hermanos, pecó. Y Cristo, estando en el Calvario, se guardó en obediencia hasta el fin.
encargándose de que ni una gota suya quedara, soportado por Dios, y Dios viendo hermosa la obra, y los hombres no contemplando esa hermosura que era por la ceguera. Ellos veían y decían, si fueras Dios te bajarías, si fueras esto. Es lo que sucede, ¿no? Si fueras de Dios, si fueras cristiano, tú harías esto o aquello, no padecerías, no estarías en la cama del hospital, no te comportarías así. Hermanos, el único hermoso en quien Dios quiere que pongamos nuestros ojos es en Cristo. Porque una y otra vez caeremos, una y otra vez, hermanos, nos desesperaremos, una y otra vez caeremos en pecado, y una y otra vez la intención del diablo es que volvamos a ver nuestra fealdad para descalificarnos. Y lo que quiere decir aquí es, no trates de encontrar hermosura en ti, ni en obra, ni en palabra, ni en comisión, ni en omisión, porque no la encontrarás. Encontrarás pecado. Así que solamente pon tus ojos en Cristo, el hombre más bello sobre la belleza misma, más hermoso de lo hermoso. Hermanos, para que no vayas a creer, nuevamente te digo que Cristo es cualquiera, hermanos. Dice, eres el más bello por encima de los hijos de los hombres. Cristo estoy hablando, hermanos. El hombre, el Mesías. Hombre también, pero el primero de los hombres, el más hermoso. Hombre entre los hombres, pero por encima de ellos. Tomado entre los hombres, sí, hermanos, pero el primero de los hombres. Hecho semejante a los hombres, pero el más hermoso de los hombres. Hombre, pero hombre sin pecado. Y después dice, hermanos, la siguiente porción, justamente, del versículo 2, dice, la gracia se derramó en tus labios. En tus labios se derrama la gracia. Con razón, hermanos, se nos ha concedido el deleite, hermanos, de poder leer estas líneas, porque el deleite del cristiano está en la ley de Dios. Si eres cristiano, tu deseo, tu deleite es, hoy no pequé como pequé ayer. Sabes que mi padre me exasperó y estuve a punto de ponerme al tú por tú con él, y bajé la guardia y recordé que debo honrarlo. ¿Sabes que estuve a punto de caer en adulterio en la segunda, tercera mirada y me sostuve, volteé mis ojos? Puse mis ojos en ti, Señor. ¿Sabes, amado Señor, que hoy recordé tu gracia? Y hermanos, cuando hablamos de gracia es algo increíble. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice, en tus labios se derrama la gracia. Cuando hablamos de sus labios, piensa en la palabra. La palabra habla de Él, revela de Él. En la palabra se encuentra, hermanos, el Evangelio. Y sabemos que Él es el Logos, la palabra inspirada por Dios. Entonces, Él habló, hermanos, y Él sanó. Él habló y Él levantó un muerto. Él habló, hermanos, y una mujer enferma fue sanada. Él habló y un cojo pudo caminar. Él habló su evangelio por medio de hombres, y tú y yo fuimos salvados. Y esa salvación es tan maravillosa que el Espíritu Santo morando en nosotros, aunque tenemos este cuerpo corrupto, como Pablo en Romanos 7, adelante lo mencionaré, hermanos, se siente miserable porque hace lo que no debe de hacer. ¿Y por qué sabe que hace lo que no debe de hacer? Porque el Espíritu Santo le dice, estás haciendo lo que no debes hacer, cosa que a los no creyentes no les resplandece esa luz, hermanos. Entonces, en los labios de Él se derrama la gracia. Por eso, hermanos, el ladrón en la cruz recibe gracia y de sus labios pronuncia palabras. Dice, este mismo día estás conmigo en el reino de los cielos. La palabra del rey haciéndose. ¿Y el ladrón llegó al cielo? Qué sorpresa para nosotros, ¿no, hermanos amados? Pero el ladrón está en el cielo gozando de su gloria. Con razón, hermanos, el salmista no se interpone. Es curioso, no hay duda. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Obviamente Dios está hablando, hermanos. Cuando el salmista está diciendo estas palabras, hermanos, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿De quién habla el salmista si no lo conoce? Algunos dicen, es que fue inspirado por el Espíritu Santo y le reveló al Hijo venidero. No, hermanos, es Dios mismo hablando, el Padre hablando a través del salmista. Hay estos cambios que en los salmos aparecen constantemente. Habla el profeta, habla Dios, después cambia otra vez. Y es así porque es, hermanos, la voluntad de Dios que así sea. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28.
Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.